nuevamente y sigamos estudiando y meditando en la palabra. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado anteriormente. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Y el título del estudio de hoy es ¿y qué es lo que tú quieres? Y aquí vamos a ver cómo Jesucristo va a atender a la necesidad que tiene un hombre que sufre de lepra. Y tenemos que entender que la lepra en la época de Jesucristo, aparte de ser una enfermedad incurable, no solamente era una enfermedad, sino que al mismo tiempo alejaba al hombre de toda clase de relación que pudiese tener tanto con sus seres queridos como el resto de la sociedad. Así que era algo bastante grave el estar sufriendo de una enfermedad como la lepra. Y este hombre va a pedirle a Jesucristo que lo sane. Y eso es exactamente lo que Jesucristo le va a dar, esa sanación física que el hombre estaba buscando. Así que vamos a comenzar el estudio, por supuesto, vamos a comenzarlo con oración. Y Padre, Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que sea Jesucristo, Señor, quien nos exprese a través de este capítulo qué es exactamente lo que nosotros deberíamos estar buscando en él. Y al mismo tiempo, Señor, que el Espíritu Santo sea quien conduzca el estudio y nos ministre. Así que abre, por favor, nuestros ojos, nuestros oídos, que seamos capaces de escuchar tu maravillosa voz. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y bueno, comencemos a leer y vamos a ver en qué dirección nos lleva esta lectura y este estudio. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 1, dice: cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Bueno, es bastante interesante lo que está haciendo aquí Jesucristo por una simple razón. Que un hombre le pida ayuda a alguien que lo sane, por supuesto que implica que este hombre tiene una fe de que Jesucristo tiene el poder de poder sanarlo. Pero el hecho de que Jesucristo lo toque va en contra de todo lo que era conocido en la época como la ley de Levítico. No había ningún tipo de oportunidad ni derecho de que una persona tocase a alguien que sufriese de lepra porque hubiese quedado de esa manera contaminado. Interesantemente, aquí va a ocurrir que Jesucristo dice: extiende la mano y tocó al hombre. Y la respuesta que le dice: sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Lleva la ofrenda que dijo Moisés para que sirva de testimonio. O sea que la sanación que Jesucristo le está dando a este hombre con lepra va mucho más allá de la condición de enfermo que tiene el hombre. También, por supuesto, Jesucristo está sanando al hombre de su enfermedad, pero al mismo tiempo Jesucristo está haciendo un milagro que va a llevar un testimonio de que el poder de Dios había ya llegado a los hombres. El reino de Dios, dice Jesucristo, había llegado a los hombres en el momento que comenzó a sacar demonios de dentro de las personas que estaban poseídas. Y aquí, por supuesto, estamos hablando también del reino de Dios, había llegado a los hombres, un milagro que jamás se había visto con anterioridad. Cierto que en el Antiguo Testamento vemos a un profeta, a Elías, como él sana a un hombre que sufría de lepra. Pero este hombre era sirio, este hombre no era judío. Por ende, no existió un testimonio para el pueblo de Israel con respecto a lo que Dios había hecho a través del profeta. Pero aquí, esta sanación va a servir no solamente para el hombre que está siendo sanado, sino también como testimonio para el pueblo de Israel. Cuando Jesús le dice, mira, no le digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Cuando Jesucristo está diciendo eso, ¿a qué ofrenda se refiere Jesucristo? Bueno, si estoy en lo correcto, ustedes pueden acompañarme, pueden abrir su Biblia en el libro de Levítico, es el tercer libro del Antiguo Testamento, y ahí estamos en el capítulo 14, y voy a leerles en qué consiste esta ofrenda, y se van a dar cuenta cómo esta ofrenda apunta a algo más importante que la ofrenda misma. Dice: el Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona imperfecta. Una persona infectada, lo siento. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro y un
paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará a la otra ave viva, la matará, tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial, y luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto al ave viva. El sacrificio va a continuar. Hay otros aspectos de este sacrificio a través de todo el capítulo, no lo vamos a leer todo, pero esto apunta a algo muy interesante. Cuando se presente la oportunidad de que alguien que sufre de esta clase de infección, como la lepra, sea sanado en el pueblo de Israel, la persona sanada tiene que ser llevado ante el sacerdote, y el sacerdote va a tomar 2 aves, de las cuales una de ellas va a ser sacrificada. La sangre va a ser vertida en un recipiente con agua de manantial. El agua, a través del Nuevo Testamento, representa la palabra de Dios. La sangre vertida representa la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo. El sacrificio puro y sin mancha representa, por supuesto, a Jesucristo mismo. Una de las aves va a representar a Cristo, la otra va a representar a aquella persona que está siendo sanada. Madera de cedro, que representaría la cruz, la tela escarlata, que representaría muy probablemente la condición del rey, porque el escarlata representa en muchos casos también eso. También puede representar el pecado, por cuanto el pecado se representa a través del libro de Isaías como el color escarlata. La rama de hisopo, que fue algo que se utilizó para darle a Jesucristo para que bebiera vinagre en sus últimos días, pero el hisopo también se utilizaba para poder colocar la marca en la puerta, y si ustedes se recuerdan, en el libro de Éxodo se habla con respecto a ello, cómo las puertas fueron marcadas con la sangre del cordero, y todas estas cosas van a representar un sacrificio que habría de ser hecho en el futuro, y ese sacrificio es Jesucristo mismo. Por eso Jesucristo le dice a los judíos: ustedes buscan en las Escrituras porque piensan que en ellas encontrarán vida, pero ellas hablan de mí. O sea que el testimonio de las Escrituras siempre apuntan a Jesucristo. Este sacrificio, como todos los demás, también de una manera apunta a Jesucristo. Pero iba a ser de testimonio. ¿Para quién? ¿Para el hombre que fue sanado? No, porque el hombre que ya fue sanado, ya qué mayor testimonio que haber estado enfermo de lepra y ser sanado por Jesucristo. El testimonio es para los sacerdotes, para que reconocieran que este milagro, que jamás se había visto antes, cosa similar en el pueblo de Israel, estaba ocurriendo en el día en que Jesucristo estaba caminando la tierra. En el futuro, por supuesto, después de este milagro, los judíos van a buscar oportunidades para juzgar a Cristo, para sentenciarlo a muerte y para acabar con él. En vez de haber reconocido que los milagros que estaban haciendo, o que Dios estaba haciendo en este caso, representaban la llegada del Mesías, la promesa para Israel. Pero muy interesante, porque Jesucristo le está diciendo: solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Hubiese sido un testimonio. Pero mira lo que va a ocurrir. Versículo 5, continuamos en el capítulo 8, dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. El Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Si ustedes solamente leen este pasaje aquí en el Evangelio de Mateo, ustedes pensarían que el centurión se acercó a buscar a Jesucristo a pedirle ayuda, tal y cual como lo dice aquí. Pero muchas veces, cuando una persona envía a un emisario, a alguien que lo represente para que pueda ir a solicitar cualquier clase de servicios, es como si lo hubiesen sido los servicios solicitados por la persona que está enviando el emisario. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Si se lee en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, se van a dar cuenta que él envió unas personas que lo representaran para que hablaran con Jesucristo. Por eso es importante siempre leer cada uno de los pasajes de la Biblia dentro de su contexto, y por supuesto leerlo tomando en consideración el resto de los pasajes bíblicos. Dice aquí: mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y él va, y a otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Con esto estaba diciendo el soldado, y ustedes estoy seguro que lo entienden, cuando él habla simplemente yo no soy digno de que tú vengas a mi techo, existía una separación entre los gentiles y los judíos. Los judíos, debido a su religiosidad y a su ley, no podían entrar en contacto con los gentiles dentro de sus casas. Por ende, había esta separación donde el mismo gentil o el romano se da cuenta de ello y le está diciendo a Jesucristo, no es correcto de que tú entres a mi casa. No es algo que hubiese humillado, por supuesto, al romano, pero es algo que no era bien aceptado entre los judíos. Así que le está diciendo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo no soy digno de que tú te tengas que colocar en esta situación de entrar a la casa de un gentil. Es más que suficiente con que tú simplemente digas que mi siervo se sane y él queda sano. Y él decía esto como un acto de fe y él decía, bueno, porque yo entiendo lo que es ser un hombre bajo autoridad. Él, como hombre militar que era, él entendía perfectamente que un hombre, cuando tiene autoridad, tiene solamente que dar la orden y las personas que están sujetas a su mando van a ser sumisas y van a ser obedientes a la orden que él dé. Y él da el ejemplo de una manera muy sencilla. Él dice, yo tengo soldados bajo mi autoridad, yo le digo a uno ve y él va, y le digo a otro que venga y que él viene, y le digo a mi siervo haz esto y él lo hace. Queriendo decir con esto, Jesucristo, tú tienes autoridad sobre toda carne, sobre toda enfermedad. Con el simple hecho de que tú digas que mi siervo sea sanado, él es sanado. Dase cuenta que alguien que es aparte de la fe, porque él no era un hombre necesariamente que conocieran todos los aspectos de la religiosidad hebrea, pero era capaz de reconocer quién era Jesucristo. Un acto de fe, por supuesto. Aquí está la respuesta de Jesucristo. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El Evangelio, esta buena noticia, el Mesías que había venido al mundo a morir por los pecados del mundo, era la noticia que le estaba siendo dada precisamente al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Pero el mismo Jesucristo está diciendo, pero a ellos a quien se le envió el mensaje lo han rechazado. Muchos otros van a aceptar ese mensaje y se van a reunir con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos para disfrutar de un banquete. Disfrutar de un banquete implica una relación de comunión, una relación de gozo, donde todo está servido, porque las personas que van a un banquete como invitados van a disfrutar de él, ¿verdad? De la misma manera en el cielo, estas personas van a ser invitadas en un banquete celestial. Pero en cambio, aquellos que habían sido invitados no van a poder disfrutar de este banquete. Estamos hablando precisamente del pueblo de Israel. Y la razón que no van a ser aceptados es precisamente porque ellos rechazaron la invitación. Y eso lo vamos a ver a través de muchos otros pasajes bíblicos. Dice en cambio, pero ellos, los súbditos del reino, se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y luego Jesús le dijo al centurión, ve y todo se hará tal como creíste. De acuerdo a la fe del centurión, el centurión está recibiendo de Jesucristo tal y cual él había pedido. Así que hay dos personas aquí que estamos viendo que han presentado una solicitud a Jesucristo. Uno, un hombre atormentado por su enfermedad, una enfermedad que lo ha tenido que separar de su familia, de su religión, de la sociedad, por cuanto una persona que estaba contaminada con lepra le era imposible juntarse con otras personas. Donde quiera que ellos iban tenían que gritar, hombre sucio, hombre infectado, y de esa manera nadie podía tener una relación con ellos. Este hombre también está haciendo una solicitud, pero él está haciendo una solicitud para otra persona, está haciendo la solicitud para su sirviente, a quien le tiene mucho aprecio, quien está enfermo. Esto me recuerda a mí el caso de un hombre, y simplemente es un ejemplo, pero un hombre que tenía muchos bienes materiales. Y en una oportunidad se le dio un diagnóstico de que estaba enfermo de cáncer. Cuando escuchó este diagnóstico, se dio cuenta de que su vida podía terminar en cualquier momento. Y no quedó satisfecho con la vida que estaba llevando. Comenzó a pensar, ¿qué puedo hacer yo para hacer que mi vida sea más significativa? Y habló con un amigo, y el amigo le dijo, procura vivir cada día como si fuera tu último día. Y de esa manera vas a poder impactar
de una mejor manera la vida de otras personas. Bueno, el hombre lo hizo así, y estando en la calle se consigue con una persona que está mendigando, y él le dice al mendigo: ¿qué quieres que haga por ti? El mendigo le dijo: tengo hambre, si me puedes dar algo de comer te lo agradezco. Y le dice: ¿qué quieres de comer? Y dice: lo que sea, un sándwich, un refresco, cualquier cosa, algo sencillo. Y el hombre agarró, lo invitó al primer lugar que consiguió, y le dio un sándwich y un refresco, y el vagabundo quedó satisfecho. Bueno, más adelante este caballero comenzó a pensar y dijo: es interesante de lo que este hombre me ha pedido. Me pidió para satisfacer su necesidad momentánea. Si él me hubiese pedido que yo le diera un trabajo, yo con gusto se lo hubiese dado. Si él me hubiese que le ayudara dándole ropa, yo se lo hubiese dado. Si me hubiese pedido inclusive una pequeña fortuna, se lo hubiese dado, porque tengo mucho y en este momento de mi vida ya no me importa compartirlo. Dios tiene mucho que dar. Tú le puedes pedir a Dios solamente la satisfacción de la necesidad que sientes en el momento. Muchas veces Dios puede decir que sí y te va a satisfacer esa necesidad. Y en realidad esa es la intención del Señor: ayudarnos y satisfacer cada una de nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo Dios tiene mucho más que dar. Está solamente a la expectativa de que la persona lo solicite. Y lo solicite, por supuesto, de la manera correcta. Lo solicite. ¿A qué me refiero con la manera correcta? Lo solicite a través de la fe. No porque Dios tiene una obligación de dar, pero simplemente porque Dios es un Padre amoroso que quiere hacerlo. El regalo más grande que Dios le puede dar a la humanidad lo dio en Jesucristo, y es la salvación. Y Dios le está diciendo al mundo: si tú deseas ese regalo es tuyo. Y aparte de la salvación, un regalo muy grande que da, y lo vimos en el estudio anterior, es la llenura del Espíritu Santo. Aquí estos hombres tienen ciertas necesidades. Uno, la sanación inmediata de la lepra, una necesidad apremiante. Jesucristo lo sana, por supuesto. Luego, este hombre también que está solicitando la sanidad de su siervo, y Cristo también hace ese milagro. Quiero que vean cómo va a continuar aquí el relato. Dice aquí: luego Jesús le dijo al centurión: ve, y todo será tal como creíste, todo de acuerdo a tu fe. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en la cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Aquí nos damos cuenta de otra sanación, también milagrosa, por supuesto. Pero en esta sanación que estamos viendo con respecto a la suegra de Pedro, vamos a ver cómo de manera inmediata la mujer queda sana, y al momento de quedar sana tiene una actitud para con Jesucristo. Y si se dieron cuenta, dice: luego ella se levantó y comenzó a servirle. Esa es verdaderamente una señal de que Dios ha obrado en tu vida, que Cristo ha traído sanación en tu alma. Y es ese deseo inmediato, luego de haber entendido lo que es la salvación y haberla aceptado por fe, esa sanidad que Dios trae a tu alma, que genera en ti un deseo de comenzar a servirle de alguna manera, de buscar alguna oportunidad para hacer algo que traiga complacencia a Dios. No para salvarte, porque la salvación ya la recibiste como un regalo. Es ese regalo que hace y forma en ti un deseo de agradecimiento, y buscas cómo servirle al Señor. Continúa diciendo: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Una sola palabra y sanó una multitud, o una sola palabra por persona. Bueno, me imagino que cualquiera de las dos formas pueden ser posibles. Para Dios nada es imposible. Una sola palabra sana la multitud por completa, una sola palabra por persona, y cada persona queda sanada. Continúa diciendo: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cada una de las enfermedades que las personas traían a Jesucristo eran enfermedades comunes para el ser humano. Las personas no están sufriendo de nada diferente a lo que sufrió una persona anterior a ellos. Yo no sé por lo que estás pasando tú en este momento, pero quiero que sepas que Dios sí lo sabe. Y cada una de las dolencias, cada una de las dificultades, los temores, las enfermedades, las preocupaciones que tú puedes estar pasando, no son diferentes a las que alguien las sufrió antes que tú, y consiguió en Cristo precisamente esa sanación y esa ayuda que estaban buscando. Aquí vinieron las multitudes a buscar, y cada uno encontró lo que estaba buscando. No sé lo que busques tú en Cristo, pero si buscas sanidad y vida eterna, lo vas a conseguir. Cuando yo hablo de sanidad, no me refiero exclusivamente a la sanidad física. Muchas personas piensan que la sanidad
se remite o se circunscribe a la sanidad física, a la sanidad del cuerpo. Pero no es eso lo que la palabra de Dios necesariamente nos está indicando. Ciertamente muchas personas son sanadas de forma física. Aquí estamos viendo el hombre con la lepra es sanado, el otro caballero que está enfermo es sanado y la mujer con la fiebre también es sanada. Otros también, por supuesto, más adelante habla de los que estaban endemoniados, quedan sanos, quedan liberados del poder de Satanás. De enfermedades también son sanados. La obra se manifiesta porque es de manera física. Pero yo he visto una sanidad que sobrepasa la sanidad física y es la sanidad espiritual y la sanidad mental. Ese fue el caso de mi hermana, quien falleció hace menos de 3 años atrás. Y ella sufrió de cáncer, pero antes de sufrir de cáncer, sufría también otra serie de enfermedades y no todas ellas eran físicas. Muchas de las enfermedades de mi hermana eran espirituales. La falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo, la mala concepción que tenía de quién era Dios y no reconocía la inmensidad de su amor. Todas estas enfermedades que sufría mi hermana fueron sanadas cuando escuchó el Evangelio. Su cáncer continuó y poco a poco fue destruyendo la capacidad física que tenía su cuerpo para sobrevivir. Pero no de esa manera fue destruido su espíritu iba creciendo día con día. Mi hermana cambió muchísimo luego de haber escuchado el Evangelio. Yo le decía a mi hermana, tal vez la voluntad de Dios es sanar tu cuerpo inmediatamente y va a remover todo el cáncer. Y tal vez lo va a hacer luego de tu muerte, cuando te dé por supuesto una vida nueva, un cuerpo nuevo, y va a ser un cuerpo sin cáncer. Pero lo que obviamente Dios está haciendo en tu vida es una obra de sanidad mental y espiritual. Si eso se trasciende a una obra de sanidad física, pues gloria a Dios. Pero últimamente lo más importante es sanar el espíritu, sanar el alma, porque es lo que va a verdaderamente a continuar existiendo eternamente. El cuerpo, pues como una tienda de campaña, se va desechando. Versículo 18 dice, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden a pasar al otro lado del lago. Y se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre tenía la intención de seguir a Jesucristo. Sus palabras son bastante claras. Yo quiero seguirte, maestro. Y Jesucristo le está dando, no voy a decir una advertencia, pero le está haciendo entender el contexto de sus propias palabras. Yo te voy a seguir, y Cristo le está diciendo, el seguirme no es nada fácil, porque las personas están acostumbradas a tener un lugar de descanso. Dice, las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su propia cabeza. Jesucristo no es un hombre que vino a este mundo buscando que la gente le sirviera. Dice él mismo, el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir. Cristo puso su vida en un lugar que podemos decir de incomodidad, porque en realidad no estaba buscando esa comodidad, sino la servidumbre hacia el resto de las personas. Él buscaba la oportunidad de traerle gloria a Dios amando al prójimo. Y hacer esto implicaba muchas veces dejar a un lado sus propias necesidades. Nos damos cuenta aquí como al haber planteado eso, luego dice otra persona, otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir y enterraré a mi padre, o ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le respondió Jesús, y deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Después de mucho estudio, yo no llego a esta conclusión simplemente por haber leído el pasaje a la ligera, pero de estudiar varios maestros, y me parece entender el pasaje como también lo han logrado entender ellos. Este hombre, parte de la tradición de los judíos, era dedicarte a una nueva empresa siempre y cuando tus padres ya hubiesen muerto, porque por lo general tú tenías que dedicarte a lo mismo que tus padres se habían dedicado cuando ellos emprendían cierta labor. Por decir el caso de Jesucristo, su padrastro, estamos hablando de José, era carpintero, así que Jesucristo se dedica a la carpintería hasta, por supuesto, que toma el ministerio de ir a compartir con las personas el Evangelio. Bueno, este hombre, un hombre de seguro, también un hombre ya mayor, le dice a Jesucristo, yo quiero seguirte. Jesucristo le dice, bueno, sígueme. Y el hombre dice, yo te sigo, pero una vez que haya podido satisfacer los requerimientos de la familia, una vez que entierre a mi padre. Y el caso es que Jesucristo le está diciendo, no, deja que ellos se ocupen de sus propios asuntos, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquellos que no tienen vida eterna, deja que ellos se encarguen los unos de los otros.
Tú, en cambio, que has recibido el llamado, tú ven a servirme. El llamado que Dios hace a cada uno de nosotros es un llamado muy importante, un llamado a la servidumbre. No siempre es un llamado al ministerio en el sentido de ir a una iglesia y trabajar en la iglesia, pero sí es un llamado de servirle, de conocerle y de hacerle conocer a otras personas con respecto a su amor. Todo cristiano tiene ese llamado. Y el llamado muchas veces es precisamente donde quiera que tú estés. Así que si escuchas este mensaje y conoces al Señor, estás llamado a servirle donde quiera que tú estés. Como esposa, estás llamada a ser la mejor esposa que puedas para tu esposo. Como esposo, lo mismo para con tu esposa, para con tus hijos, un padre y una madre cristianos que amen al Señor, haciéndole que ellos lo conozcan. Y como hijos, lo mismo para con tus padres y lo mismo para tu empleador. Donde quiera que estés, sirve al Señor en el llamado que Él te ha puesto en el corazón. Versículo 23 dice: luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido, y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Y entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Se había demostrado Jesucristo un poder que ellos aún no conocían que Él tuviera. ¿Qué clase de hombre es este? Ellos habían visto los milagros, habían visto muchas cosas increíbles que Dios estaba haciendo, en este caso a través de Jesucristo, o Jesucristo mismo estaba haciendo, pero no sabían la magnitud y el poder con el cual Jesucristo podía controlar todos los elementos que estaban a su alrededor. Y aquí les está demostrando el poder de Dios al poder controlar no solamente las olas y el viento, sino todo el mundo está bajo el perfecto control de Jesucristo. Con esto vamos a cerrar el estudio, pero ¿por qué cierro aquí? Bueno, las enfermedades están bajo el control de Cristo. Si tú estás sufriendo de algo en este momento, ten fe. Y quiero que sepas que Dios te puede sanar de esa enfermedad por la cual tú estás pasando. Pero al mismo tiempo reconoce que si Cristo está en perfecto control, ¿qué ocurriría si dentro de esa enfermedad no existe sanación, sino sanación del alma? Y que Dios te está diciendo, dentro de tu enfermedad glorifícame, dentro de tu dificultad enséñale a otros el amor que tú tienes por mí, el amor que yo siento por ti. Porque muchas personas no van a ver la sanación, muchas personas no van a ver el fin de su problema durante el tiempo que van a pasar en este mundo, pero pueden ver el gozo de una persona que ama a Jesucristo, que ama a Dios y que su vida está siendo transformada en el medio de esas dificultades. Yo comparto este mensaje contigo porque me gustaría que te dieses la oportunidad de conocer a Jesucristo de una manera más profunda dentro de esa dificultad y que fueras capaz de compartir esto con las personas que están a tu alrededor. Es muy fácil decir gloria a Dios y aleluya cuando todo está bien, pero puedes decir gloria a Dios y aleluya cuando las cosas están difíciles. Hazlo. Y de esa manera, con tu vida vas a poder glorificar al Señor. Que Dios te bendiga. Es el final de este estudio, pero por supuesto, seguimos estudiando y meditando en la palabra.